Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tener la segunda sesión de preparación para el curso de esta materia que ustedes van a realizar su examen. Recuerden ustedes que vamos a revisar algunos temas de la materia contexto social, político y económico de México. El día de hoy nos vamos a enfocar en la unidad 2 y vamos a revisar algunos aspectos que considero importantes que ustedes repasen y que complementen algunos conceptos con bibliografía que ustedes tienen ya a la mano, misma que les hice llegar en su momento. El día de hoy vamos a estudiar qué es el Estado y cuáles son los diferentes las diferentes variantes que lo van conformando. Vamos a ver que el Estado está conformado en un primer lugar por un territorio. Cuando hablamos de territorio, nos referimos a un contexto físico que ocupa en este caso un Estado. En nuestro caso, cuando hablamos del territorio, nos estamos enfocando principalmente a esta parte que ustedes conocen como el mapa de la República Mexicana. El territorio que nosotros vemos en amarillo es parte del Estado mexicano. De igual forma, ustedes aquí en la presentación ven sombreado en la parte marítima, ven sombreada esta parte de agua, eso también es parte del territorio, ¿no? de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, vamos a entender que cuando hablamos del Estado, va a estar conformado por un territorio, que en este caso es algo físico, que es la tierra y parte de mar y de islas que le pertenecen, en este caso, al Estado. Como ejemplo, los Estados Unidos mexicanos, ya vimos aquí este esquema. De igual forma, el Estado va a necesitar una población. En este caso van a ser ciudadanos que van a habitar este territorio que vemos en color amarillo y que también van en algunos casos, a diferentes islas y van a sacar provecho de esta parte sombreada en el mar, que en este caso son aguas que le pertenecen al Estado mexicano y que por lo tanto son parte del Estado y del territorio que aprovechamos nosotros como población. De igual forma, el Estado va a necesitar de un gobierno. El gobierno van a ser todas aquellas diferentes áreas que se necesitan administrar. ¿Para qué? Para que funcione lo que ayer veíamos, ¿no? La estructura socioeconómica, política y social. De igual forma, el Estado va a necesitar de soberanía. Cuando hablamos de soberanía, nos referimos, en este caso, a... Denme un segundo, va a entrar una alumna, perdón, una estudiante. Buenas tardes, Diana. ¿Sí me escuchas? Hola, el día de ayer observé que entraste, pero te desconectaste rápido. Probablemente falló tu internet, pero el día de hoy estamos repasando algunos conceptos importantes de la segunda unidad. Me gustaría saber si tú tienes alguna duda o algo en específico que te gustaría tratar en este tema, o si quieres escuchar la exposición de lo que estoy hablando respecto a esta segunda unidad. Ok, bueno. De cualquier forma, debes de complementar con las guías que se han proporcionado para que profundices en el tema. Comentaba que hoy vamos a revisar el Estado
y los diferentes componentes que lo conforman. Estaba explicando que el Estado necesita tener cada uno de estos componentes que vemos en la diapositiva, necesita un territorio. Cuando hablamos de un territorio nos referimos a un aspecto físico que va a ocupar el Estado. En este caso, para poner un ejemplo, vamos a entender que la parte de territorio que comprenden los Estados Unidos mexicanos es este territorio de tierra que vemos en color amarillo. Todos, ¿no? Conocemos el mapa de la República Mexicana, al menos todos los mexicanos. Entonces el Estado va a necesitar en un primer momento tener un territorio físico, en este caso tierra, pero también va a comprender otras áreas, en este caso lo que vemos sombreado en color azul un poquito más fuerte, son aguas que son parte del Estado mexicano, y así cada país conformado como Estado va a tener una parte de territorio, de tierra, y una parte, en algunos casos, de mares, ¿no? Que le van a pertenecer, así como un conjunto de diferentes islas que van a conformar, como ya decía, parte del Estado. De igual forma, este territorio que vemos de tierra, de islas y en este caso de mar, debe de ser habitado y debe de ser aprovechado por un segundo elemento que conforma al Estado. En este caso es la población. En cada uno de los estados que conforman la República Mexicana, vivimos diferentes habitantes. Y de igual forma, algunos habitantes viven cercanos a los mares o al mar, que le corresponde al Estado mexicano, y utilizan sus recursos, e incluso va a haber gente que va a habitar estas diferentes islas que también son parte del territorio del Estado mexicano. Un tercer elemento que va a necesitar el Estado va a ser el gobierno. ¿A qué nos referimos con el gobierno? Bueno, ya tenemos un territorio, que es esta parte que tenemos sombreada en amarillo. También tenemos islas y tenemos esta parte de aguas, de mares que son parte del Estado mexicano, pero se necesita de un gobierno. El gobierno va a ser la parte que va a permitir que funcione el Estado. Van a haber diferentes áreas administrativas que nos van a permitir que la estructura socioeconómica, política y social del Estado mexicano o de otros estados, porque cada país va a tener su estado particular, funcionen. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de esta parte, que es la parte del ejecutivo, el legislativo, el judicial, y de las diferentes dependencias de gobierno, así como de gobiernos estatales, que van a tener diferentes ramificaciones, como de gobiernos municipales. Un cuarto elemento del Estado va a ser la soberanía. ¿Qué entendemos por soberanía? Por soberanía entendemos el poder de decisión que tiene la población para establecer sus leyes, para elegir a sus gobernantes, es decir, para elegir lo que ellos consideren mejor para su territorio, para su población y para su gobierno, y de igual forma para su orden jurídico y su poder político. La soberanía implica que no va a venir, en este caso, alguien del extranjero a influir en la toma de decisiones de la forma de vida económica, política y social que vamos a tener dentro del Estado. De igual forma podemos entender como un atentado a la soberanía cuando viene un ejército extranjero y quiere intervenir dentro del territorio que comprende nuestro Estado, cuando viene alguna persona extranjera y quiere en este caso, influir o decidir dentro de la vida económica, política o social de nuestro país. Es por eso que existe una regulación para que cuando vienen extranjeros principalmente cuando vienen extranjeros, no tengan, en este caso, injerencia, ¿no? en
decisión y en la opinión y en la forma en la que queremos conducir nuestro Estado, nuestro gobierno. De igual forma, el Estado va a estar conformado por un orden jurídico. En este caso van a ser todas aquellas reglas, códigos, bandos municipales, etcétera, la Constitución, todas las leyes que van a permitir ordenar la forma en la que va a funcionar el Estado y la forma en la que se va a sancionar a quien atente en contra del Estado. Y finalmente tenemos el poder político. El poder político no lo debemos de confundir con los partidos políticos. El Estado va a permitir, o al menos en el Estado mexicano, que se lleve a cabo una vida democrática y que nosotros como ciudadanos pongamos dentro de las diferentes áreas de gobierno a, a ciudadanos, a servidores públicos que van a pertenecer, en este caso, a diferentes corrientes políticas. Pero vamos a avanzar un poquito. Ahorita di la definición a grosso modo de los diferentes componentes del Estado, pero vamos a ir revisando cada uno de ellos. No sé si hasta aquí, Diana, tengas alguna pregunta o comentario o algo que no te haya quedado claro. Ah, ok. Bueno, entonces para que continuemos. Mencionaba que una parte que va a componer al Estado va a ser el territorio. En nuestro caso, vamos a ver la extensión territorial del Estado mexicano. Los datos que aquí vemos en la diapositiva son datos que nos proporciona INEGI. Nos dice que la superficie de México se integra por la superficie continental y la superficie marítima, es decir, una parte de tierra y una parte de agua, y dentro de esta parte de agua va a haber diferentes islas. La superficie continental se refiere a la parte del territorio nacional que está articulada con el continente americano, así como a las islas del país. La superficie marítima está constituida por el mar territorial y la zona ecológica exclusiva. El área que ocupa el mar territorial y la zona exclusiva se define por medio de tratados internacionales, en este caso con países que son vecinos nuestros y con los que estamos delimitando nuestras fronteras. En este caso, Estados Unidos de América, Guatemala, Belice, Honduras y Cuba, y está custodiada por la Secretaría de Marina. Es decir, dentro de nuestro territorio va a haber diferentes componentes de la administración de gobierno que van a proteger, en este caso, nuestro territorio. Va a ser el ejército, la policía y en el caso de los mares, la marina. Aquí vemos en este mapa que proporciona INEGI, en la parte color amarillo es el territorio continental, la parte en color rojo es el territorio insular, la parte que vemos en color azul más fuerte es el mar territorial y la parte en azul claro es la zona exclusiva. Y bueno, aquí tenemos algunas medidas que nos da INEGI respecto al área que comprende la parte de extensión territorial que tiene, en este caso, el Estado mexicano. Pero así como México tiene su extensión territorial, va a haber otros estados, como los Estados Unidos de Norteamérica, como Guatemala, Belice, etcétera, que también van a tener delimitada su extensión territorial. Ahora, a continuación, vamos a ver la parte de la población que en este caso tiene el Estado mexicano. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, aquí es importante mencionar que al momento en el que se realiza este censo, ya nos encontrábamos iniciando, ¿no? Con la pandemia. Si bien es cierto que inició en el 2000, a finales del 2019, que China ya había reportado,
En 2020, en México nos empezamos a ir a la cuarentena como el 22, 23 de marzo. Ya estaba iniciando este censo. Sin embargo, debido a la pandemia, bueno, pues hubo diferentes situaciones que hizo que el censo se realizara, pero probablemente existe algún margen de error. Sin embargo, se realiza este censo. Recordemos que en nuestro país los censos se realizan cada 10 años y los conteos de población se realizan cada 5 años. Sin embargo, en el 2020 se hace este censo, que es cada 10 años, y nos va arrojando el total de la población que va a tener el Estado mexicano. Es decir, toda esta cantidad de personas fueron las que en este caso logró contabilizar el INEGI y son las que ocupan este territorio del Estado mexicano. Y aquí viene una gráfica que nos dice en qué posición nos encontramos respecto a otros estados en cuanto a nivel de población. Recordemos que también influye un poco bueno, podríamos decir que influye la extensión territorial. En este caso vemos que China, que es un país grande, va a ser el país donde su estado va a tener una gran población. Le sigue India, que también es un estado territorialmente grande y por lo tanto también va a tener una gran concentración de población. Luego tenemos a Estados Unidos de América, que también ocupa una extensión territorial amplia. Recordemos que la mitad de nuestro país lo perdimos frente a Estados Unidos. Luego de ahí tenemos a Indonesia, a Pakistán, a Brasil, a Nigeria, a Bangladesh, a Rusia, a Japón y luego nos encontramos nosotros, México y posteriormente está Etiopía. Es decir, ocupamos como el lugar número 11 respecto a población y esta población es una parte integral del Estado mexicano. Ahora vamos al siguiente componente en este caso, de lo que hablábamos respecto a otra parte que conforma el Estado. Dame un segundo, déjame admitir a otro compañero. Ya, listo. Bueno, hablábamos que un tercer elemento que conforma el Estado va a ser en este caso, el gobierno. El gobierno va a ser aquellas áreas que administran, en este caso, los recursos del Estado. En el caso de nuestro país está administrado por un poder ejecutivo, por un poder legislativo y por un poder judicial. El poder ejecutivo, en este caso, está representado por el presidente de la República Mexicana y, bueno, él está a la cabeza, pero junto con él van a estar diferentes funcionarios públicos que van a administrar las diferentes áreas de gobierno. Su titular, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, es elegido mediante elecciones directas cada 6 años, sin posibilidad de reelección. Recordemos que en nuestro país el Estado mexicano prohíbe la reelección, principalmente para evitar abusos como los que se vivieron en la dictadura de Porfirio Díaz. Para la ejecución de sus labores, el presidente va a tener la facultad legal para nombrar a sus colaboradores más cercanos, que son los secretarios de Estado y el Procurador General de la República. La Administración Pública Federal está a cargo de las Secretarías de Estado y departamentos administrativos y existen 299 entidades de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado. Y a continuación vemos las diferentes secretarías de Estado que en este caso, van a estar acompañando y respaldando la administración del Poder Ejecutivo. Si bien es cierto es que el titular y el que va a estar a la cabeza va a ser el presidente de la República, pero necesita auxiliarse de diferentes funcionarios para que funcione, en este caso, estas áreas de gobierno que son parte, ¿no?, del Estado mexicano.
Aquí vemos las diferentes secretarías, la de Agricultura y Desarrollo Rural, de Bienestar, Comunicaciones y Transportes, Cultura, Defensa Nacional, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Economía, Educación Pública, Energía, Función Pública, Gobernación, Hacienda, Marina, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Turismo y Presidencia. Cuando entran cuando hay cambio de presidente de la República, hay presidentes que sí le dan continuidad a las secretarías que tuvieron que tuvo su antecesor. En este caso, el presidente actual modificó o eliminó algunas secretarías. Por ejemplo, la Secretaría de Bienestar antes era la Secretaría de Desarrollo Social, CDSOL, pero esto varía, ¿no? Según el presidente que entre, dependiendo de qué partido político venga él, etcétera. Pero bueno, la siguiente parte que, que va a integrar en este caso el Estado mexicano va a ser la parte de la soberanía. Hablábamos que cuando ya tenemos un territorio, cuando ya tenemos, en este caso, a la población que habita este territorio. Posteriormente ya tenemos al gobierno, o es decir, a toda la a todos los diferentes funcionarios que ocupan los diferentes cargos de administración pública. También necesitamos, como otro elemento del Estado, necesitamos la soberanía. Es decir, necesitamos que solamente las personas que habitan el Estado mexicano y que son mexicanos tomen las decisiones de lo que acontece en su país, en su territorio, en su forma de gobierno, en la forma en que se administra, etcétera, sin que tengan injerencia personas extranjeras. De esta forma va a tener una soberanía. De igual forma, no va a permitir que venga un ejército extranjero a ocupar ya sea la parte de territorio o parte de aguas o de islas que son parte del Estado mexicano y que por lo tanto le dan identidad y le dan esa independencia, ¿no? a nuestro país. De acuerdo a esto, según la Constitución Política en México, la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, es decir, en cada uno de los ciudadanos que somos mexicanos y que habitamos este territorio. Claro, siempre y cuando nuestros derechos políticos no estén suspendidos. Recordemos que, por ejemplo, gente que llega a caer en la cárcel, se le suspenden momentáneamente sus derechos, o gente que es menor de edad, o gente que tiene alguna enfermedad que la inhabilite, ¿no? Porque no es, por sus circunstancias, no es capaz de tomar decisiones. Todo poder público dinama del pueblo y se instituye para beneficio de este. También abunda que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. En los casos de la competencia de estos y por lo de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y los particulares de cada estado y de la Ciudad de México. En este caso, la forma en la que nosotros podemos elegir a nuestros representantes y tomar decisiones, en su mayoría es por medio del voto o de plebiscitos. Y esto nos da una soberanía, ¿para qué? Para elegir a quién nos gobierna, quién van a ser nuestros representantes, las decisiones que vamos a ir tomando, ¿no? Pero recordemos que todo esto va a estar estructurado por medio de leyes, de reglamentos, de códigos que van a ir regulando nuestra participación política para poder ejercer nuestra soberanía. Y esto va muy de la mano con otra parte que conforma el Estado, que es el orden jurídico. El orden jurídico va a existir ¿para qué? Para que de forma ordenada tomemos decisiones para la forma en la que se administra la economía, la política y la sociedad dentro del Estado mexicano.
van a haber diferentes leyes, reglamentos, códigos, etcétera, que van a ir regulando todo esto. A la cabeza vamos a tener la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debemos recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está inspirada en la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica va a ser la primera nación que va a promulgar una constitución y de ahí van a seguir otros estados que van a ir promulgando sus constituciones. Tenemos a Francia. Francia va a ser igual un estado muy innovador. ¿Por qué? Porque ellos van a terminar con el feudalismo, decapitando a sus reyes y estableciendo una forma de gobierno democrática, y para eso van a promulgar una constitución que va a ir regulando y limitando el poder para que no se concentre en una sola persona. Recordemos que en Europa, caso específico de Francia, todo el poder se concentraba en el rey, y el rey tomaba decisiones y mantenía al pueblo pues en unas condiciones pues de mucha pobreza. Esto obliga, junto a diferentes circunstancias sociales, a que se dé una revolución y que ellos vayan, que transformen, ¿no? Su forma en la que se administra su estado, y va a ser inspirándose en la Constitución política de Estados Unidos de Norteamérica, y nosotros, como país, como México, igual vamos a adoptar gran parte de lo que viene en la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, Diana. ¿Tienes alguna duda? Ah, ok, perdón. Bueno, después de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vamos a tener las leyes federales y tratados internacionales que en este caso pues se tienen que cumplir dentro de todo el Estado mexicano. Luego van a existir las constituciones estatales. Si bien es cierto que tenemos una Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada estado que conforma, en este caso, a todo el Estado mexicano, van a tener constituciones estatales, la Constitución del Estado de México, de Coahuila, de Sonora, etcétera, etcétera. De igual forma van a haber leyes estatales, leyes municipales. Recordemos que nuestra forma de gobierno está estructurada de manera federal, estatal y municipal. Van a haber reglamentos municipales, bandos municipales, normas jurídicas individualizadas, contratos, sentencias, resoluciones, testamentos, etcétera. Recordemos que en algunas partes del Estado mexicano, en algunos territorios, existen regulaciones de usos y costumbres, bueno, que son vigentes y válidos en alguna parte del territorio y en otros no. Recordemos que, por ejemplo, en algunas partes del Estado mexicano, en algunos territorios, sí se permite, por ejemplo, leyes que en este caso permiten pues que se casen personas del mismo sexo, que existan abortos legales, etcétera, y en otras partes no. Pero esto ya va siendo de manera más local, ¿no? Y esto, pues obviamente, pues lo van decidiendo las personas que van habitando esos territorios. Se hacen plebiscitos, nombran a sus representantes, a sus diputados locales, que van, en este caso, proponiendo leyes que se promulgan para, en este caso, para beneficio de los representados. Ahora vamos a ver la estructura constitucional. Esta consiste en primer lugar, el elemento humano o población, el elemento territorial o espacial, el gobierno o autoridad, el derecho o elemento jurídico.
Ya habíamos mencionado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la que va a regir, ¿no? Nuestro quehacer y va a regular lo que hacemos o lo que no hacemos dentro del Estado mexicano. Pero también hablábamos que el Estado va a requerir, en este caso, estar estructurado por diferentes áreas de gobierno. ¿Por qué? Ya les mencionaba hace un rato que, por ejemplo, en países europeos, quien estaba a la cabeza en algún momento de la historia de la humanidad eran los reyes. Los reyes o emperadores decidían lo que se hacía o lo que no se hacía. Tenían un poder absoluto e ilimitado, y esto afectaba a gran parte de la población. Pero con la caída del feudalismo y la instauración del capitalismo, se va a dar origen a una nueva forma de gobierno, y esta va a ser la división de poderes. En el caso del Estado mexicano, ya les mencionaba que el poder en nuestro Estado está dividido a nivel federal, que va a estar representado por el presidente, el poder legislativo federal, que va a estar representado por diputados, por senadores, y el poder judicial de la federación por jueces o magistrados, que no van a permitir que el poder se concentre en una sola persona. Es por eso que el presidente, aunque proponga algunas leyes o algunas modificaciones a la Constitución, etcétera, o cómo se va a ejecutar el presupuesto, tiene que pedir opinión, en este caso, de los diputados, de los senadores, y si ellos le aprueban, pero algún ciudadano muestra inconformidad, puede presentar una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con algún juez, con algún magistrado, y se pueden vetar o se pueden prohibir o se pueden proponer nuevas leyes, ¿no? Para proteger la integridad de la población o de algún grupo de la población que conforma el Estado mexicano. Y les decía esto principalmente porque, bueno, ya tenemos la experiencia de que cuando estaban los reyes y tenían poder absoluto e ilimitado, cometían diferentes abusos. Aquí en este esquema vemos cómo está conformado el gobierno o poder federal, y cómo está estructurado, en este caso a nivel federación, a nivel de todo el país. En primer lugar está el Poder Legislativo Federal, ya les decía, representado en el presidente de la República y los diferentes funcionarios que manejan las diferentes secretarías de Estado. Va a estar el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y bueno, va a ser, también va a estar el Poder Ejecutivo Federal, que en este caso va a estar representado por la Presidencia de la República, Secretarías de Estado, Procuraduría General de la República y otras dependencias, y el Poder Judicial Federal, que va a estar representado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Y esto se va a replicar a nivel estatal. Ahorita vamos a ver en este esquema, el gobierno o poder estatal. Igual va a haber un poder ejecutivo estatal representado en un gobernador, va a ser la gobernatura del estado, va a tener secretarías de Estado, Procuraduría General de Justicia del Estado y otras dependencias. También va a tener secretarías estatales. Va a haber un poder ejecutivo estatal, es decir, va a haber legisladores, pero locales, es decir, no van a ser federales, sino simplemente locales. Va a haber un Congreso del Estado local, una Cámara de Diputados local, y de igual forma va a haber un poder judicial estatal, es decir, no federal, estatal, nada más va a competir para un determinado estado, un determinado territorio, y ahí mismo va a haber un Tribunal Superior de Justicia, un tribunal de lo contencioso, administrativo y de cuentas. Va a haber un consejo de la judicatura, juzgados de primera instancia y
la parte, digamos que más cercana a la gente, en este caso dentro de los diferentes estados, por debajo de, o digamos siguiendo la estructura en donde está el gobernador, en los diferentes municipios que conforman a los estados, va a haber alcaldes municipales. Y estos alcaldes municipales de igual forma van a ir conformando una estructura para administrar su municipio. Van a tener su cabildo, que va a estar conformado por diferentes representantes de las diferentes fuerzas políticas que habitan ese territorio. Va a haber un síndico municipal, va a haber una policía estatal, etcétera, etcétera. Es decir, se va a ir replicando de lo macro a lo micro la forma en la que se va a ir estructurando el gobierno. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o pregunta o algún comentario. ¿No? Bueno, ok, entonces vamos a... Disculpe, maestro, en la cuestión de que menciona que tiene función supuestamente del poder, poder judicial, como por ejemplo la Guardia Nacional, ¿cómo funge? Porque, bueno, yo no tengo entendido de cómo es que en la cuestión de lo del, de lo de, que fue lo del tema de tronco con la muralla y todo eso, fue prestada a la Guardia Nacional para que no cruzaran los inmigrantes. Sí debería de estar para... Bueno, no entiendo ahí más o menos cómo funge la Guardia Nacional, maestro. Gracias. Sí, recordemos, vamos a regresarnos un poquito. La Guardia Nacional, en este caso, bueno, se tuvo que desplazar a las fronteras porque estaban ingresando extranjeros a nuestro territorio nacional. Cuando ingresa un extranjero a nuestro territorio de forma ilegal, como lo estaban haciendo estas personas que venían de Centroamérica o de Sudamérica, estaban o están, porque todavía lo siguen haciendo, están violentando nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque son extranjeros y están ingresando a nuestro territorio sin tener los permisos correspondientes. Bueno, aquí se crea una paradoja. ¿Por qué? Porque pues desgraciadamente también hay mexicanos que se desplazan, en este caso a Estados Unidos, y también violentan la soberanía nacional de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque están entrando de forma ilegal. Entonces, la Guardia Nacional legalmente tiene el derecho a proteger las fronteras de estos extranjeros. ¿Por qué? Porque están entrando de forma ilegal a nuestro territorio. Es por eso que legalmente lo están haciendo de forma correcta. ¿Por qué? Porque están salvaguardando el territorio que solamente les pertenece a los mexicanos y al que pueden ingresar extranjeros siempre y cuando cumplan con la normatividad, ¿no? Que establece el gobierno mexicano. Recordemos que igual, ¿no? Cuando nosotros como mexicanos queremos ir al extranjero, los gobiernos extranjeros en los aeropuertos o en las fronteras de ingreso pueden decidir si nosotros entramos o no entramos a su territorio. Si tenemos algún antecedente penal, alguna denuncia, etcétera, ellos nos consideran como personas que podemos ser peligrosas para su soberanía nacional. Y lo mismo pasa aquí en México, ¿no? Se dice bueno, que estos inmigrantes atraviesan el territorio o diferentes territorios de diferentes países porque buscan llegar a Estados Unidos y tener una mejor calidad de vida. Eso es indudable, ¿no? Pero también los gobiernos dicen, bueno, es que están violentando mi soberanía, porque si bien es cierto que viene gente con ciertas necesidades, dentro de esa gente también pueden ingresar personas que pueden ser delincuentes, que pueden estar traficando drogas o incluso que pueden estar haciendo tráfico, ¿no? De personas. Es por eso que, al menos en nuestro país, la Guardia Nacional
legalmente sí está haciendo bien su trabajo porque está defendiendo nuestra soberanía. No sé si con esto contesté tu pregunta. Sí, maestro, sí, 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 sí. Ok, bueno, eh, les mencionaba que en este caso, para que nuestro Estado eh, pueda tener un gobierno democrático, eh, gracias a diferentes luchas históricas, va a dar las condiciones necesarias para que surja el Instituto Nacional Electoral, lo que antes era el IFE y ahora es el INE, que va a ser un organismo autónomo, porque recordemos que anteriormente quien regulaba y quien administraba las elecciones en nuestro país era el mismo Estado. No era un organismo autónomo y por eso se decía que el partido que duró muchos años en el poder, el PRI, siempre ganaba. ¿Por qué? Pues porque como ellos mismos administraban, en este caso, las contiendas electorales, pues siempre favorecían a sus candidatos. En este caso, cuando surge el IFE o llamado INE, el INE va a ser un organismo independiente que va a permitir ser quien organice las elecciones en nuestro país para que el gobierno sea ocupado por diferentes fuerzas políticas. Es por eso que a nivel federal podemos tener como titular a una persona emanada de un determinado partido político que representa a un determinado número de ciudadanos, ¿no? Que ven en ese proyecto político la forma en la que se tiene que administrar nuestra nación, en este caso el Estado mexicano. Pero podemos ver que en estados locales que conforman, en este caso nuestro país, vamos a tener una diversidad de representantes de diferentes fuerzas políticas, ¿no? En algunos lugares va a gobernar el PAN, en otros el PRI, en otros Morena, en otros Fuerza Ciudadana, etcétera, etcétera, ¿no? Esto permite que, que todos los ciudadanos que conformamos y damos vida al Estado mexicano, podamos sentirnos representados, ¿no? Y que exista una diversidad y una pluralidad en cuanto a visiones, ¿no? De encaminar los municipios, los estados y todo el país. Pero bueno, el Instituto Nacional Electoral, anteriormente conocido como el Instituto Federal Electoral, eh, organiza las elecciones para que alguien pueda participar dentro de estas elecciones, se necesita cubrir con ciertos requisitos. En este caso, eh, quienes pueden participar son partidos políticos que se registren, aunque también cabe la posibilidad de la participación de candidatos independientes. Recordemos que en las papeletas que nos da el INE, cuando nosotros vamos a elegir a presidentes municipales, a gobernador, al presidente de la República o a diputados locales, federales o senadores, existe un recuadro donde nosotros podemos proponer a un candidato independiente. Eh, Seguramente ustedes recuerdan que creo que en una parte de Oaxaca, ganó un candidato independiente porque todas las personas o gran parte de las personas que fueron a votar pusieron el nombre de esta persona y sin pertenecer a un partido político y sin haber hecho campaña, pero gracias al respaldo de la gente se hizo de la presidencia municipal. Entonces cabe esa posibilidad de que nosotros como ciudadanos independientes también podamos ocupar un cargo, ya sea municipal, estatal o federal. Pero generalmente se pide que sean los partidos políticos que representan a una gran cantidad de la población los que en este caso jueguen para poder acceder a una gobernatura, a administrar un municipio o incluso administrar a todo el país. ¿Qué requisitos pide
para que se conforme un partido político, el INE. Formular una declaración de principios, un programa de acción y que cuenten con estatutos, es decir, toda una reglamentación que ayude a estructurar un proyecto político, que cuenten con 3,000 afiliados en al menos 10 entidades o que tengan 300 afiliados en al menos 100 distritos electorales. En ambos casos, su número de afiliados debe alcanzar el 0,13% del padrón electoral. Y si es que logramos registrar nuestro partido político, no solamente registrarlo, sino mantenerlo. Para evitar la pérdida del registro, los partidos políticos requieren de evitar no participar en un proceso electoral ordinario, no obtener el 2% de la votación para diputados, senadores o presidentes, sea individual o en coalición, no cumplir con los requisitos de registro anteriormente expuestos, incumplir disposiciones a juicio del Consejo General del INE, las obligaciones señaladas por el COFIPE, ser declarado un partido disuelto por acuerdo de sus miembros conforme lo dicten sus estatutos y haberse fusionado con otro partido político. Es por eso que a veces a través de elecciones de gobernador o de presidente de la República, vemos que aparecen partidos políticos y como no alcanzan el mínimo de votación, desaparecen. Tiene su ventaja y su desventaja. La ventaja es que muchas personas son representadas por medio de estos diferentes partidos políticos. La desventaja es que a veces representan un gasto extra para el Estado, ¿no? Y finalmente, pues no representan a una cantidad suficiente de ciudadanos y es un gasto que podríamos señalarlo como una pérdida para el Estado mexicano o sin caer en juicios de valor, pero también hemos visto que luego hay partidos que pues a veces parecen negocios familiares, ¿no? Principalmente en zonas locales. A los partidos políticos nacionales los entendemos como partidos que no son locales, es decir, que no solamente aparecen en un determinado estado o municipio, sino que tienen representación en los diferentes estados que conforman a la República Mexicana. A partir de ello, podemos decir que un partido político nacional son aquellos que cuentan con registro ante el Instituto Nacional Electoral, tienen el derecho de participar en elecciones federales de presidente de la República, senadores y diputados, así como locales de gobernador, diputados y ayuntamientos. Recuerden que hay partidos que solamente son locales y que solamente los vemos en algún estado, ¿no? Seguramente ustedes han visto que en Puebla hay partidos que son locales y que no los vemos en otros estados, ¿no? Entonces, estos partidos no pueden ser considerados como nacionales, sino simplemente como locales porque solamente se quedan dentro de un determinado territorio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Bueno. No, maestro. Bueno, me gustaría preguntarles si ya tuvieron oportunidad de revisar su guía y si ya igual ya vieron lo del registro de su examen. Lo del registro de mi examen sí, pero lo de las guías todavía sí no tengo la oportunidad de cómo poderla revisar. Bueno, sus diferentes profesores les han estado mandando una liga, en documentos compartidos para que ustedes bajen las diferentes guías. ¿Sí les ha llegado? Ese correo no, nada más nos llegó las ligas de donde podríamos conectarnos para los maestros, pero nunca nos llegó así como que guías. Sí, bueno, tienen que revisar en su correo porque los diferentes profesores les hicimos llegar un documento en Drive donde ustedes pueden descargar las guías. Por ejemplo, Diana pregunta, hay 3 diferentes.
cualquiera sirve, sí, porque como, bueno, fuimos 3 profesores que impartimos esta materia. Si, por ejemplo, Diana, tú cursaste conmigo la materia, y si te sientes más cómoda conmigo, puedes consultar mi guía, pero también puedes descargar alguna guía de los otros 2 profesores. Las 3, aunque cada quien le da un enfoque distinto, pero abarcamos los mismos temas. Eh, Dame un segundo, este, dame un segundo, este, para ponerles en el mensajero la liga para descargar las guías, por si es que no te la ha hecho llegar ningún profesor. Te mando el enlace donde puedes descargar las guías. Como bien dice Diana, hay 3 guías de la misma materia, pero es de diferentes profesores. Tú puedes elegir la que, bueno, la que te sientas más cómodo, o incluso no puedes descargar las 3 y igual una se complementa con la otra, no hay ningún problema. Dame un segundo. Ya encontré la liga, déjame, la voy a poner en el mensajero. Gracias. Ya ya la puse ahí, pueden descargar las guías de las diferentes materias de las que van a presentar su examen. Bueno, vamos a terminar esta sesión. Antes de retirarse, les pediría de favor si pueden anotar su nombre completo en el chat para que yo haga mi registro. Listo, maestro. ¿También nuestro correo? No, nada más con que con su nombre completo es más que suficiente. El día de mañana, igual, las asesorías que se están dando, las estamos dando 3 profesores y cada uno tiene diferentes horarios con el que ustedes se gusten conectar. En mi caso, yo mañana voy a dar la asesoría de 4 a 5, por si por si gustan conectarse, mañana voy a estar de 4 a 5 y mañana es el último día. Mañana va a ser principalmente para resolver dudas, preguntas o comentarios. Bueno, Una si duda no hay, y comentario, ¿verdad? voy a hacer exposición. Por si no tienen ninguna duda o pregunta, me pongo a hacer exposición. Pero si ustedes tienen alguna duda o pregunta, la podemos resolver. Bueno, si no hay otra duda, pregunta o comentario, les agradezco muchísimo que se conectaran el día de hoy y mañana nos vemos de 4 a 5 y de favor les pido que revisen la guía que ustedes elijan para que lleguen, bueno, con todos los diferentes temas bien estudiados y puedan aprobar su examen. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana.